Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Eso es todo. Ya terminando las vacaciones de Semana Santa y nos tenemos que poner con un nuevo tema de historia, en este caso la Revolución Francesa. Madre mía, la que liaron los franceses, vaya movida. Bueno, y es que los franceses se pusieron ahí a guillotinar a todo el mundo, a asesinar a gente que dice que la Revolución Francesa era necesaria. Hombre, es que trajo el voto del pueblo, trajo la Declaración de Derechos del Hombre. Sí, trajo cosas buenas, pero joder, es que se cargaron a mucha gente. Entonces quizá hacía falta, pero de otra forma. No sé, es que la historia es tan imprevisible que puede ocurrir lo que sea. Para que luego digáis que la historia no es interesante, si es que no os enteréis de nada. En fin, esta Revolución Francesa tiene 3 etapas y apréndetelas bien con sus fechas porque luego sale el examen y... Estas 3 etapas son las siguientes. La primera, la monarquía constitucional de 1789 a 1792. La segunda, la república social de 1792 a 1794, solo 2 años. Y la tercera, de 1794 a 1799, sería la República Conservadora. Como veis, 3 etapas. La primera de ellas es una monarquía porque el rey sigue estando ahí. Spoiler, le cortan la cabeza. La segunda ya es una república junto con la tercera, pero se llama social. ¿Por qué? Porque va a estar más de parte del pueblo. Mientras que la tercera es una república conservadora porque intenta arreglar y proteger a la gente adinerada que había sufrido en esta segunda etapa. Y ahora te contaré por qué. Bien, antes de pasar a estas 3 etapas, debemos comprender por qué en Francia se ponen ahí a cortar cabezas como locos. Que sí, que te he dicho que la historia es imprevisible, pero hombre, algo de razón tiene que haber. Y sí, es que Francia estaba en una situación bastante complicada. Los que ya sabéis que es el antiguo régimen, sabréis cómo estaba la sociedad. La burguesía, por un lado, pues estaba descontenta por no acceder a cargos políticos, por estar sujeta a fuertes impuestos y por ser considerada no privilegiado. La burguesía estaba junto con los campesinos y los artesanos metidos ahí en el saco, aunque muchas veces podían tener más dinero que los nobles. Los campesinos estaban sujetos también a fuertes rentas e impuestos en las tierras y muchas veces no podían pagar a los nobles, por lo que se veían forzados a vivir como mendigos en las ciudades. La nobleza tampoco es que estuviera obteniendo mucho dinero del campo, ya que el campo estaba en una situación bastante atrasada y rudimentaria. Y como remate a todo esto, las ideas ilustradas estaban ahí rondando en el estamento de los no privilegiados. Ideas que hablaban de un contrato social, de que el rey, si no respetaba tus derechos, pues no debía estar ahí, del sufragio universal, de la soberanía nacional, es decir, ideas muy hippies que al final terminaron calando. Bueno, pues si a estas ideas ilustradas, la situación del campesinado, la situación de la burguesía, le añadimos la situación particular de Francia, que venía de unos inviernos muy duros donde se habían helado todos los frutos del campo, y además es que estaba endeudadísima, no podía pagar las deudas, pues claro, el rey tuvo que hacer algo. ¿Y qué hizo Luis XVI, este rey que le tocó mala suerte, eh? Bueno, lo que hizo fue convocar los Estados Generales. ¿Qué son los Estados Generales? Una representación de toda la sociedad para hablar de las cosas importantes e intentar cambiar algo. El problema es que no se cambió nada. ¿Por qué? Porque los nobles tenían un voto, el clero tenía otro voto y el Estado llano, que era el conjunto de burgueses, artesanos, campesinos, es decir, el 97-98% de la sociedad, también tenía solo un voto. Por lo tanto, ¿quién iba a terminar ganando? Nobles y clero, que sumaban 2 votos, iban a ir contra el Estado llano, que tenía solo un voto. Es decir, el sistema estaba un poco amañado y claro, como los campesinos, artesanos y burgueses que estaban muy descontentos no iban a poder cambiar las cosas y no se iban a repartir los impuestos entre toda la sociedad, pues lo que hicieron fue largarse. ¿Y dónde se largaron? Bueno, pues a la sala conocida como Juego de la Pelota. Y es que en Versalles, el palacio donde se celebraron los Estados Generales, había un lugar para jugar a este famoso deporte francés conocido como Jeu de Paume. Ahí el Estado llano se reunió con el fin de cambiar las cosas y de elaborar una constitución. Claro, podéis imaginaros cómo sentó esto a los nobles, al clero y al rey. Si es que el ejército fue y todo. La situación estaba tan mal que la cosa tiró para adelante. Bueno, junto a los Estados Generales que os he contado, hay 2 cosas también importantes que debéis saber. Uno es el asalto a la Bastilla, una fortaleza que tenía el rey donde lo importante era que habían armas, por lo tanto el pueblo entró en esa fortaleza y cogió las armas. Esto es importante porque, aunque no fue muy difícil hacer esto, ya era un ataque contra el rey.
y vieron que al rey se le podía atacar, cosa que en siglos anteriores había sido impensable con esto de la monarquía absoluta y que el rey tenía todo el poder. Y la tercera cosa que os quiero contar es el periodo del Gran Miedo. Junto al asalto a la Bastilla hay muchos campesinos que asaltan las propiedades nobiliarias en el campo y también muchas iglesias son quemadas. Y es que en la Revolución Francesa había un fuerte anticlericalismo, sobre todo de los grupos más radicales. Bueno, pues con esta antesala ya se va a dar lugar a la primera etapa, la monarquía constitucional. Y se llama constitucional pues porque se hizo una constitución, la de 1791. Esta constitución ya venía precedida por una declaración de derechos del hombre y del ciudadano y también por la abolición de la sociedad estamental. Con esto y con la constitución de 1791 se supone que ya todo el mundo puede acceder a cualquier trabajo y que todo el mundo es igual, ya no hay diferencia entre privilegiados y no privilegiados, algo que la burguesía quería bastante porque no podía acceder a cargos importantes, por mucho dinero que tuviera. Además, se impone un sufragio censitario, es decir, ya puede votar el pueblo, pero ojo, solo los hombres mayores de 25 años que tengan mucho money. Además de esto, se reconoce la soberanía nacional, es decir, que el voto lo tiene el pueblo, aunque solo sea una parte. Se reconoce una división de poderes para que cada poder esté en manos de un organismo diferente y no haya chanchullos, y se dice que todo el mundo es igual. También de esta etapa, pues es importante decir que se expropiaron los bienes de la Iglesia, algo que provocó mucho descontento en este sector del clero porque es que les quitaban las propiedades. ¿Y esto para qué? No solo para contrarrestar ese poder que tenía la Iglesia en los años anteriores, sino también para pagar las deudas que tenía Francia. Que Francia estaba muy mal. Bueno, ¿y cómo termina esta primera etapa, la monarquía constitucional? Bueno, el rey estaba que, vamos, es que imagínate ser rey y que el pueblo esté haciendo sus cosas por su cuenta. Bueno, el rey estaba intentando sobrevivir. Y claro, ¿qué hizo? Se puso en contacto con las potencias extranjeras, las cuales habían declarado la guerra a Francia. Claro, si tú eres Austria, Holanda, España, Inglaterra, tienes un rey y ves que en Francia se van a cargar al rey, lo que haces es invadir Francia, terminar con esa revolución, porque si no eso te lo pueden hacer en tu propio país. Bueno, el rey estaba en contacto con estas potencias extranjeras e intentó huir a Bélgica, cosa que no le saldrá bien porque en la famosa fuga de Varennes al rey lo pillan. El rey es reconducido a la capital y ahí ya se enfrentará a un arresto domiciliario hasta el día de su muerte. Y es que a pesar de que se votó lo de la muerte del rey y que fue más o menos 50-50, ganó por un poquito los que querían cargarse al rey. Por lo tanto, Luis XVI y María Antonieta a la guillotín. Claro, ahora entendéis por qué la segunda etapa de la revolución se llama República Social, porque ya no es monarquía, no tenemos un rey, no tenemos un monarca, ahora es una república. Bueno, pues en esta segunda etapa van a destacar dos grupos de políticos en la Asamblea Nacional, en el Parlamento francés. Unos son los girondinos, que son burgueses con mucha pasta, y otros son los jacobinos, ojo, que también son burgueses, tienen dinero, pero están más de parte del pueblo, de los sans-culottes y de los pobres. Veremos ahí una lucha de poder entre los burgueses más conservadores, los girondinos, contra los burgueses más radicales, conocidos como los jacobinos. Apréndete esto bien, que luego te lías que si girondino, sans-culotte, jacobino, Robespierre, no te enteras. Bueno, aquí la sociedad francesa era un pifostio, o sea, aquí nadie se aclaraba, uno decía una cosa, otro decía otra, había muchas peleas internas. Vamos, que en la calle las cosas estaban muy calentitas. Y Robespierre consigue hacerse con el poder. ¿Y quién es Robespierre? Bueno, pues el líder de los jacobinos, el líder de ese grupo de burgueses que habíamos dicho que estaba de parte de los sans-culottes, de parte del pueblo. Por cierto, se llamaban sans-culottes, ese pueblo que no tenía ni para comprar un pan, porque no tenían los famosos culottes que tenía la gente adinerada. Por lo tanto, sin culote, sans culote. El que no tiene culote que costaba mucho dinero. Vale, pues este famoso Robespierre va a empezar a utilizar la guillotina a diestro y siniestro, cargándose a todo el mundo con la famosa ley de sospechosos. ¿Qué es esta ley de sospechosos? Bueno, pues una ley que iba en contra de cualquier persona que pudiera estar en contra de la revolución y sobre todo del Comité de Salvación Pública o de Salud Pública, que era el organismo ejecutivo que tenía Robespierre. Y bueno, no solo cualquier sospechoso, sino cualquiera que estuviera con la Iglesia, cualquiera que estuviera con el ejército de las potencias extranjeras que estaba invadiendo Francia, o cualquier que tuviera mucho dinero, es decir, que quisiera especular y hacer negocios para lucrarse.
Y es que los jacobinos, pues ya sabemos que eran muy hippies, estaban de parte del pueblo y cualquier propiedad que vieran que tú tenías te la podían expropiar para repartirla entre el pueblo y el campesinado. Todo esto es conocido como el periodo del terror, no porque la gente tuviera mucho miedo, que digo yo que tendrían miedo, porque, madre mía, la guillotina, había que afilar la cuchilla a cada hora, sino porque es un periodo en sí mismo, o sea que cuando en el examen escribas el terror, la T con mayúscula, por favor. Vale, de este periodo de los jacobinos y de Robespierre también es famosa la leva en masa, la obligación de todo el mundo de ir al ejército para proteger a Francia de esas potencias extranjeras, Austria, Holanda, España, Inglaterra, que estaban invadiendo Francia. Y también, muy importante, la ley de máximum. ¿Qué hacía esta ley? Pues era una reforma que ponía precio fijo máximo para los productos y también un salario mínimo para el pueblo. Bueno, como veis, leyes sociales, de ahí que esta segunda etapa se llame República Social, que enfadaron un poco a los burgueses y políticos más conservadores y adinerados que tenían propiedades y estaban viendo cómo Robespierre no solo expropiaban esas propiedades, sino también se cargaba a mucha gente. Al final se consiguió que Robespierre terminara probando su propia medicina, es decir, se le condenó a la guillotina por todos esos asesinatos con la ley de sospechosos y tomó el poder la burguesía más conservadora. De ahí que la tercera etapa de la revolución se llame República Conservadora. Esta república conservadora se inicia con la reacción termidoriana, que se llama así, bueno, pues porque los revolucionarios eran unos flipaos e hicieron su propio calendario. Y había un mes que era el mes de Termidor, y este golpe de estado de los burgueses conservadores sucedió ahí en el mes de Termidor, por lo tanto se le llamó reacción termidoriana. En esta reacción termidoriana se fue contra los jacobinos, se les logró echar del poder y se inicia un poder de una república moderada que ni era realista en el sentido de apoyar la vuelta de un rey y tampoco era pro sansculot de darle todo al pueblo. Y esto diréis, bueno, pues es bueno, ¿no? Ni cae en el extremo de querer de vuelta a un rey y ir en contra de la revolución, ni tampoco cae en el extremo de cortarle la cabeza a todo el mundo y de quitarle las propiedades a todos. Bueno, pues este término medio también fue malo, y es que los sansculot y los que eran pro-jacobinos le decían a estos republicanos moderados que estaban a favor del rey, los que estaban a favor del rey en realidad le decían a estos republicanos moderados que estaba a favor de los sansculot. Si es que nadie se ponía de acuerdo. Por lo tanto, en este periodo también de inestabilidad que fue la República Conservadora, la tercera etapa de la Revolución, el ejército empezó a adquirir bastante fama e importancia. Tenéis que pensar que el ejército francés estaba todos los días afrontando batallas contra las potencias extranjeras que querían invadir Francia. Pero también estaba ahí metiendo palos a los propios franceses porque es que nadie se ponía de acuerdo. Por lo tanto, la sociedad, los burgueses, empezaron a ver con buenos ojos que el ejército pusiera un poco de orden e incluso se hiciera con el poder. En esta tercera etapa, que es la República Conservadora, se estableció un gobierno conocido como Directorio, gobernado por unos políticos concretos. Como digo, estos políticos del Directorio no supieron dar estabilidad al Estado francés. Por lo tanto, en 1799, un militar que venía del ejército francés y de obtener bastantes victorias, conocido como Napoleón, entró en París y dijo: ¡hasta aquí! Napoleón, con el golpe de Brumario, de nuevo, Brumario hace referencia al mes de ese calendario revolucionario, pues acabó con la revolución. ¿Y qué hizo Napoleón con todo el panorama que tenía ahí dentro? Bueno, pues acabó con la amenaza absolutista de los ejércitos que venían de fuera y dentro acalló a esas voces radicales de parte de los sansculottes, estableciendo un liberalismo moderado. Y claro, esto es un poco una paradoja, porque la revolución pretendía acabar con un poder absoluto y lo que hizo Napoleón en realidad fue establecer un poder autoritario. ¿Cuál es la diferencia respecto al antiguo régimen? Bueno, pues que a pesar de que no haya división de poderes, porque en el absolutismo estaban en manos del rey y ahora están en manos de Napoleón, por lo tanto sería lo mismo, lo que sí es diferente es que a la población se les garantizaba unos derechos concretos. Pero bueno, cuidadito que si empezabas a decir cosas de Napoleón... Suspenso. Bueno, pues aquí se inicia el periodo conocido como consulado, y es que a Napoleón se le declara cónsul y pocos años después comenzará el Imperio, esa famosa etapa de Francia donde empieza a conquistar todo lo habido y por haber. A mí me gusta mucho esto, y es que se desarrollan unas expediciones arqueológicas bastante famosas allá en Egipto. Eso explica por qué en el Louvre hay un huevo de cosas egipcias. Bueno, y los ingleses también, porque los ingleses ganaron a los franceses, por lo tanto se les impuso como castigo
darles a los ingleses muchas obras que habían obtenido en Egipto. Pero bueno, ese es otro tema y aquí me quedo con las 3 etapas de la revolución, con sus causas, no os olvidéis, y cuidadito con Robespierre. ¡Hasta luego!